Ya. Entonces, veamos esto. ¿Se puede ver en pantalla? A ver, me confirman, por favor. Mana Ya está. rikukunchu Rikukunchu yachachi. manachu. Mana. Rikukun mana rikukun. Imayna kampas. Mana rikukunchu. A ver, un momentito. Ya. Ahora sí creo. Ari. Ya, muy bien. Ay, pues sí. Ya, estimados amigos. Nuestro libro, la tercera parte, tiene esta presentación en la pantalla. Recuerden, la tercera parte está aquí. Aquí está. Entonces, estimados amigos, hoy día damos inicio al tercer libro que vamos a trabajar. El objetivo de cada uno de estos textos que nosotros utilizamos, manejamos, con los que trabajamos, estimados amigos, es simplemente, en este caso, que ustedes aprendan un poco más el aspecto dialógico del quechua. ¿Ya? Va a tener esta carátula. Aquí está, mira, la tercera. ¿Ya? Estimados amigos, ahora sí, empezamos nuestro curso totalmente de acuerdo a lo que estábamos avanzando. Recuerden que todos nuestros cursos son secuenciales, así que no hay nada que envidiar, ¿eh? Si no asistes a clase, vas a estar en todas las grabaciones pendientes o correspondientes. Y en la tercera parte vamos a aprender algunos eh, pronombres interrogativos. Recuerden, estamos en una, luego pasamos a mai, maijin, ¿cuál? Ya, el maijin es netamente para poder seleccionar, es un pronombre interrogativo que su función es clasificar. Luego haika, luego pasamos haika, luego terminamos con imaina, imanaptin, imaraiko. ¿Ya? Y luego en el cuarto libro, porque este recién es el tercero, terminamos algunos, el quinto libro, entra todo lo que son conectores lógicos, ¿ya? Entonces, los conectores lógicos van a ser un tema muy importante para aprender a hablar el quechua. ¿Ya? ¿Entendido? Entonces, empezamos, estimados amigos. Este libro lo hemos elaborado en el 2025 nomás, hace poquito, y está actualizado de acuerdo al manual del Ministerio de Educación que habla sobre las lenguas originarias. Ya, estimados, entonces, dicho esto, empezamos nuestro curso de quechua con el tercer material que estamos trabajando. ¿Ya? Ahora, en pantalla, se ve, ¿no es cierto? La pantalla se muestra algo muy interesante, el ima más el wan. Pero hay algo interesante que nos dice, ¿eh? En qué se la pregunta ima wan, mira, fíjate, ima wan, ¿con qué? Nos indica en este caso, estimados amigos, con el instrumento con el que nosotros podemos realizar una acción, ¿ya? Entonces, les voy a hacer un poquito más recordatorio de todo lo que estábamos viendo durante clases pasadas. Es lo siguiente, ¿ya? Por ejemplo, hemos avanzado el one en diferentes casos. ¿Y qué es el one, profesor? ¿De qué me estás hablando? ¿El uno? No te estoy hablando del número one, sino te estoy hablando del sufijo one. ¿Cuál es la tratativa que se tiene en el quechua? ¿Cómo yo utilizo el one? ¿Ya? Bien, veamos. Ya. Aquí está. Y nos encontramos con nuestro amigo Juan. Aquí. Entonces, estimados amigos, cuando yo me encuentro con el sufijo Juan que se está mostrando en la pantalla, me encuentro con tres casos muy especiales. Caso uno de compañía. Caso dos, aditivo. En este caso vamos a poner el caso 2, instrumental.
Son tres casos muy interesantes que nosotros vamos a conocer. Pero ¿cómo funciona cada uno de estos? Entonces, estimados amigos, el sufijo one va, en este caso, a tratar estos tres temas. El primer caso de compañía, el segundo caso instrumental y el tercer caso aditivo. Compañía, exclusivamente con personas o animales. Dentro de las personas podemos hablar de adjetivos o en este caso de profesiones, ocupaciones, todo lo referido a personas. Compañía, por ejemplo, tú dices, mama y Juan, estás indicando una acción que realizas con mi mamá. Esa es la idea. Por eso se dice compañía, porque nosotros realizamos una acción con alguien, ¿ya? Mamá igual, con mi mamá. El claro ejemplo es esto. ¿Qué indica compañía? Puedes utilizar un animal. Cuando tú juegas con el gato, misiwan, dice. ¿Qué es misiwan? Con el gato. Entonces, recurso muy importante. El one que estoy poniendo aquí realmente se traduce al castellano como con. Ya solo estoy haciéndote un recordatorio de mis clases pasadas. Ahí te mira. Mamá iban con mi mamá. Mis iban con, o mis iban con el gato. Gato. Acciones que realizo en compañía con o en compañía de alguien. Ahora, en caso instrumental, estimados amigos, hablamos del uso del one, pero ojo, aquí hay algo interesante que ustedes tienen que entender, que solo se utiliza con objetos. Objetos que nos van a servir como instrumento. Por ejemplo, imagínate que cocinamos o cortamos. Cuchuna. Profesor, ¿qué es cuchuna? Viene a ser cuchillo. Entonces, por ejemplo, si yo utilizo el cuchillo como un instrumento para cortar algo, digo, cucho na guan. Juan. En este caso estoy poniendo con el cuchillo. El cuchillo se convierte en un instrumento con el que yo realizo una cierta acción. Entonces, estimados amigos, te das cuenta que en el quechua el one va, en este caso, va, va agarrando, como diríamos, significado de acuerdo al sustantivo. En este caso, por ejemplo, mamá con mi mamá, Missy con el gato, compañía literalmente. Y en este caso, cuando es instrumento, hablo de los objetos. Por ejemplo, antiguamente trabajábamos con el chaquitaclia y puedes poner one. Chaquitaclia one. ¿Qué estoy diciendo? Con la chaquitaclia en castellano, ¿cómo se dice? A ver, Con la tabla. hay una palabrita que se dice. Chaquitagia, puede decir. Pero esto es un instrumento que sí, que, con el que estamos realizando una acción, ¿ya? Entonces, el one simplemente va a cumplir esa función. En este caso, vamos a trabajar con el instrumental, ¿ya? El caso aditivo es un caso muy especial que más adelante vamos a explicar, o también hemos explicado, pero más adelante vamos a ver algunos ejemplos muy interesantes, ¿ya? Por ahora nos quedamos con el instrumental, con objetos con el que nosotros realizamos una acción, nos sirven de instrumento. Por ejemplo, pichana. ¿Qué es pichana, profesor? Pichana viene a ser escoba. Y cuando yo digo pichanawan, mira, fíjate, pichanawan, estoy diciendo con la escoba. Entonces, este wan se convierte en, o se traduce como el término con al castellano. Pero yo puedo plantear un ejemplo de, por ejemplo,
Pichanawan, anani. Ya está. Puedo pelear a alguien, anani, golpeo con la escoba. O simplemente puedes poner pichanawan, pichani. Ya está. Limpio con la escoba. Entonces aquí la escoba es un instrumento con el que yo estoy realizando la acción. Entonces, estimados amigos, ahora, regresando a nuestro libro, aquí está nuestro libro, encontramos algo muy interesante. Imawan, nos preguntamos con qué. ¿Con qué nosotros realizamos o con qué instrumento realizamos una acción? Y en la definición claramente nos dice lo siguiente. Cuando hablamos o la pregunta, aquí está un momento, no dice, Imawan significa con qué. Mira, escuche bien, Imawan significa con qué. Ahora, no dice, se usa para preguntar qué objeto o herramienta utiliza para una acción, ¿ya? Estamos hablando ahora de lo siguiente. Hemos mezclado dos recursos, IMA más el One. one. IMA, profesor, es el pronombre interrogativo que, Bien. y el one viene a ser el Con. sufijo instrumental one, con, ¿no es cierto? Ya está. El sufijo instrumental, que se traduce al castellano como con. La combinación de estos dos recursos nos da la pregunta IMA one. ¿Ya? Pongamos aquí. Nos da la pregunta IMA1, que se traduce como con qué. ¿Con qué objeto? ¿Cuál es el objeto con el que tú realizas una acción? ¿Me entiendes? Entonces, ahora, a partir de esto, podemos empezar ya a plantear algunos verbos. Pues, por ejemplo, les doy una idea. Pongo aquí. Imawan, mira, mankata, hai, Wink. Say wink. wink. ¿Qué es? ¿Con qué Mira, mueves para la que tú entiendas, Imao mangat hai wink. Te estoy diciendo, ¿con qué remueves la olla? ¿Con qué remueves la olla? Esa es la pregunta. Oye, Juancito, ¿con qué remueves la olla? Esa es la pregunta. Imao mangat hai winki. Y a partir de eso, Imao mangat hai winki. Te estoy preguntando, el instrumento con el que tú realizas la acción Wiślała. de remover la olla. ¿Con qué puedes remover? Wiślała. Wiślawa. Wiślawa, ¿eh? Y mi respuesta sería Niosła. con cucharón. 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 Wis, ya. Ya. Y aquí, como la respuesta es con, entonces, ¿qué le agrego? Simplemente le agrego one y ya está. Con el cucharón. Y aquí, mira, ya te estoy dando una idea clara, ¿eh? ¿Con qué remueves tú eh, la olla? Con el Ya. cucharón. Ya está. Aquí está. Entonces, para eso sirve el imawan, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo te preguntaría aquí, imawan mi hunki, te estoy pidiendo que el instrumento, ¿ya? Cuchara. Imawan, por ejemplo, imawan, ¿qué más? Imawan, imawan. Y ojo, estimados, no todas las preguntas o no todos los verbos van a funcionar con imawan. Hay una serie de verbos nomás que funcionan con imawan. ¿Ya? ¿Con qué? Por ejemplo, hay acciones también, por ejemplo, en el campo utilizamos, decimos, Imawan Wanyuruska. Por ejemplo, esta pregunta. Imawan Wanyuruska. Como la pregunta diría, ¿con qué había morido? Ya, podemos utilizar esto, ¿eh? Mira, fíjate.
En este caso te das cuenta, ¿eh? ¿Cuál ha sido el instrumento que ha permitido que una persona pierda? Podría ser. Y aquí puedes poner Hampi, van. Hampi, dicen en el campo. Al veneno también dice Hampi. Entonces podemos utilizar. Pero por ahora no todavía. Vayamos aquí a nuestro libro. Ya tenemos aquí. Ahora nos pide a nosotros utilizar un poquito de algunos recursos, instrumentos en quechua. Más que todo la cocina. Manca, que viene a ser olla. ¿Ya? Plato. Muchas veces están insultados, dicho manca uma, que es cabeza de olla. ¿Eh? Uku, plato. Huisla, cucharón. Uña huisla, cuchara. Cuchara. Cuchona, Cuchillo. cuchillo. Cocina, fogón. Tertichina, sartén. Sartén. Tenemos, ¿ya? Entonces, a partir de esto podemos trabajar y decir, ejemplos con Concha. Imawan. ¿Cuáles China. ejemplos con Imawan que vamos a utilizar? Uno dice, ¿eh? Imawan mijunki. Abarque. Imawan mijunki. La pregunta es, ¿con qué comes? Una wisleawan. Uña wisleawan. Wisla. ¿Con qué comes? A ver. Una wisleawan. Y aquí la respuesta. Uña wishlawan. Hijo. Una wisla, la wislita. Podemos utilizar así. Uña wishlawan, mijo. ¿Ya? Por ejemplo, estimados amigos, a ver, mira, tenemos otra pregunta, nos dice, Imawan kuchunki, en un tiempo futuro podría ser, ¿eh? Conqui. Conqui. ¿Qué comes? A plantear algunos ejemplos. Primero, vamos a hablar en un tiempo presente, ¿ya? ¿Cómo va a ser este tiempo presente, profesor? De la siguiente manera. Hawari chikuna. Tiempo presente, ¿cómo se dice? Se dice kunan pach. Kunan pachapi. En este tiempo, en el aura. ¿Ya? Yo te puedo preguntar lo siguiente. Para todos. Tengo varios estudiantes. Aquí me sale un nombre, por ejemplo, Gloria. Gloria. Yo puedo preguntar, dice. Imawan. Imawan. Por ejemplo, Mijunki. Gloria, Imawan Mijunki. Te estoy preguntando, Gloria, ¿con qué comes? Ahora tú me tienes que dar una respuesta y decir, a ver, profesor, ¿con qué yo como? Y mira, hay algo interesante que también tienen que entender. Y siempre te dije, cuando la pregunta es con Juan, siempre mi respuesta va a ser con Juan. ¿Ya? Debo entender eso, siempre, estimados amigos. Entonces, ¿cómo yo respondo a esta pregunta? Ima wan mi hunki me está pidiendo un objeto, porque Ima me pide objeto. Y Gloria me va a decir, ñuja, imagínate que tú comes con la cucharita. Uña, wisla, wan, mi, hun. Uña, wisla, wan, mi, hun. Ya está. Recursos que ha cambiado. Amplios recursos hemos cambiado. Gloria y mamá me dijo que no pauña wishlava, mi hijo. Esa sería nuestra respuesta. ¿Ya? Porque dice Lucas, ula wishlawan mikuni. Lucas también, Lucas. A ver, Lucas. Ya, ahorita llegamos a eso. Este es una pregunta en el tiempo presente. Por ejemplo, estimados amigos, yo puedo hacer esta o plantear esta misma pregunta, pero en el tiempo pasado. El tiempo pasado se denomina como el Ripuj Pacha.
el tiempo que se fue, el tiempo que ya pasó. Podemos preguntar esto mismo, pero hay algo interesante que vamos a cambiar. Gloria, imawan mijo, y de aquí le agregas el ra. Mijoranki, ¿con qué comías o con qué comiste? Las respuestas podría ser lo mismo, solo con una pequeña variación. ¿Cuál es la variación? El ra. Y mi respuesta sería, ñuja uñawishlawan, mijo urane. O sea, así de simple podríamos encontrar la variación. Gloria, imaba mijoranki, ñuja uñawishlawan mijorane. Y hasta. Y aprendí el tiempo pasado. Podemos hablar del tiempo futuro. ¿Cómo hablamos del tiempo futuro? Tiempo futuro, ¿cómo se dice? Se dice el jamoj pacha, ¿ya? Aquí ponemos jamoj pacha. No es janaj pacha, sino jamoj pacha. Lo único que cambian son los sufijos verbales. Gloria, imawan, mijonki también. Y la respuesta va a cambiar. ¿Y cómo va a ser? Simplemente ñuja uñawishawan, mijos. Es el único recurso que ha cambiado o que ha variado. Y ya tenemos algunas maneras de responder. ¿No es cierto? Entonces, estimados amigos, podemos plantear preguntas así y solo son pequeños detalles que van a permitirnos hablar en los tres tiempos verbales. ¿Entendido? Y aquí ya tenemos más preguntas en el libro. Dice, Imawan Waikunki. Mira, Imawan Waikunki. ¿Con qué cocinas? Y aquí, pues, manca, o si no, aquí puede ser, por ejemplo, ¿con qué cocino? Con leña. ¿Cómo se dice leña? ¿Cómo se dice leña en quechua? Llanta. Bueno, Esta estructura, colegas, Llanta. está extraído de la plataforma del modelado vamos a número. ver qué dice. Por ejemplo, cuando a mí me preguntan. Un momentito, vamos a silenciar. Levanten la mano ya si quieren participar. Ya, mira, fíjense, tenemos aquí. A Rolly le preguntamos, Rolly, Imawan, Wai, Onki. Rolly, ¿con qué cocinas? Y me está pidiendo el instrumento con el que yo realizo la acción de cocinar. Puedo poner y decir, ñuja, cambio el ima nomás, ¿ya? Con que este ima voy a cambiar. En vez de ima pongo con que realizo la acción. Llanta, ima llanta, leña. Y le agrego one. Llanta, one, guay, une. Ya está. Ese sería, o esa sería mi respuesta. Ñuja llantawan waikoni. Recurso que se repite siempre, el wan. Aquí está. Imawan llanta wan. Waikoni, waikoni. O sea, así de simple. ¿No es cierto? El instrumento con el que yo realizo una acción, aquí está. Estoy colocando. ¿Ya? Entonces, estimados, podemos responder de esa manera. ¿Ya? No solo podemos hablar en la cocina, podemos, por ejemplo, hablar en el colegio. Ya, chache, Imawan, Hilhan. Mira, ¿qué estoy diciendo aquí? Estoy preguntando y diciendo lo siguiente. Un momento, me pasa. Ya. La pregunta es esta. Ya, chache, Imawan, Hilhan. ¿Con qué escribe el profesor? Yo puedo responder y decir, ya, chache. Si no encuentro un nombre en quechua, por ejemplo, plomo no encuentras, no encuentras resaltador en quechua, no encuentras lápiz,
Muchas veces dicen Gilhana, pero podemos utilizar Gilhanawan, Gilhan. Ya está. Podría ser una manera. Yachach rimao Gilhan, Yachach Gilhanawan, Gilhan. ¿Puedo poner un color? Si la respuesta aquí me dice Yachach imawan Gilhan, yo puedo poner Yachach Puka Gilhanawan, Gilhan. Estoy aumentando una característica. Puka. Estoy diciendo Puka Gilhanawan, Gilhan. Puedes aumentar más. Puka Hatun Gilhanawa, Gilhan. ¿Qué estoy diciendo? Con el lapicero rojo grande, con el lapicero rojo y grande, escribe. O sea, aquí ya va a ser mucho la creatividad que yo tengo. Si yo pongo aquí delante, es porque estoy tratando de poner más recursos. Por ejemplo, como te digo, Juan y Mawan, mijunki. Juan, ¿con qué comes? Y la respuesta que te dije era, ñuja, uña, wisllawan, mijuni. Pero no solo me puedo quedar aquí. Aquí ya digo una característica, uña wislla. Puedo poner un color. Yana, mira, estoy poniendo. Yana, uña wisllawan, mijuni. Puedo utilizar de esta manera. Entonces, aquí ya entra en juego todo lo que yo sé, todo el vocabulario que he estado aprendiendo durante este tiempo. Si aprendí colores, también puedo, en este caso, colocar. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿ya? Dina, mira, fíjate, Ima, aquí hay algo interesante que todavía tienes que entender. Muchas veces, si tú quieres determinar un objeto, por ejemplo, para preguntar, mira, escúchenme, para preguntar de un determinado objeto, mira, veamos esto. ¿Cómo puedo hacer? Solo aquí, si yo digo, Juan, ¿con qué come? Una pregunta bien genérica. Aquí tú me puedes decir, Juan come con su mano. Juan come con qué? Con cuchara. Juan come con pala. Es una pregunta genérica. Pero hay un caso en el que yo quiero especificar. Por ejemplo, Dina, y pongo aquí, Ima. Puedo poner un objeto determinado con el que yo quiero preguntar. Y pongo a, ya. Y recién va el one. Mira, aquí el ima y el wan iban juntos, pero ¿qué pasa? Cuando yo quiero preguntar específicamente de algún objeto en común, o quiero decir, ¿sabes qué? Voy a preguntar directo, Dina y Mapachawan, y pongo aquí, Churakun, aquí sí varía, pues. ¿Qué es lo que varía? Te estoy preguntando directamente de prendas de vestir. No te estoy preguntando otra cosa. Entonces dice, Dina y Mapachawan Churaco. La pregunta en castellano. Dina, ¿con qué prenda se pone? Vamos a. Dina, ¿con qué prenda se pone? Esa sería la pregunta. Entonces, fíjense, es el primer ejemplo que les estoy poniendo para que entiendan. El ima con el one se separaron para dar espacio entre ambos recursos, un objeto determinado con el que yo voy a preguntar. Dina y Mapachawan Churaku. Y aquí recién yo puedo utilizar prendas de vestir, puedo utilizar colores, adjetivos calificativos. Puedo poner y decir, Dina, por ejemplo, en vez de Ima, pongo, ¿qué cosa? La Dina, prenda de vestir. O simplemente puedo poner un color.
Dina, Chumpata. Yuraj, blanco. Chumpata. Ahora voy a tener la prenda de vestir. Wali, Li. falda. Wali, wan, churaku. Ahí recién. ¿Qué cosa he puesto? Dina, Yuraj, Wali, wan, churaku. Mira, te explico. En vez del ima, he puesto Yuraj, Wali. Aquí está. Y el wan es un recurso que siempre se va a repetir, tanto en la pregunta como en la respuesta. ¿Entendido? Entonces, podemos utilizar de esa manera. Dina y mapachawan churaku. Y pones Dina yurahuali wan churaku. Una manera de responder a nuestra pregunta. ¿No es cierto? Otro, por ejemplo, hablamos de poner exactamente objetos ya directos. Por ejemplo, hamkuna, ima, y pongo el objeto. Por ejemplo, ima, con prendas de vestir más que todo, ¿ya? Achawan, tusun, kichki. Esa es la pregunta. ¿Ustedes con qué ropa van a bailar o bailarán? ¿Ya? ¿Ustedes con qué prenda bailarán? Estoy hablando de un tiempo, ¿ya? Futuro. ¿Ya? Tusunkichi. ¿Ustedes con qué prenda bailarán? ¿Cómo puedo responder? Cuando me plantean esa pregunta, yo digo, nosotros, ya, ahorita respondemos, ya, bailaremos con el pantalón amarillo. Ya está. Esa es mi respuesta. Entonces, ¿qué hago? Nosotros, pongo, ñuhaiku, color, ello, pantalón, guaraguan, bailaremos, futuro, tusu, saco. Ya está. Y siempre respetando el uso del guan. ¿Ya? Pilar, aquí nos está haciendo una pregunta. A ver, Pilar, adelante. Sí, Yachik. En la pregunta Cancuna Ima Pachawan Tusunkichis, ese el verbo enekichi está en presente Ya. y Muy bien. en futuro. Ya. En caso de este verbo, ya, hay algo que les dije. Por ejemplo, ham. Teníamos la terminación inki. Han, mijun, ki. ¿Ya? En este caso, el inki cumple doble función, tanto en el tiempo presente como en el tiempo futuro. Igualito pasa con el hamkuna. Hamkuna mi kichki. ¿Cuál es la diferencia o cómo yo identifico en este caso? Mira, estos recursos, estimados amigos, las terminaciones que te voy a poner aquí, el inki, que estoy poniendo con color rojo, y el inkichik son recursos o sufijos que se utilizan en el tiempo presente, también en el tiempo futuro. O literalmente, hamihunki es una palabra ambigua, como quien dice, tú comes, ¿ya? O simplemente, tú comerás. Pero ¿cómo yo identifico? Para eso, en este tipo de textos, estimados amigos, o en este tipo de situaciones, lo que tenemos que tener en cuenta es el contexto de la oración. ¿Cómo identifico si está en un tiempo presente o un tiempo futuro?
va a depender mucho de los elementos que están antes de esta expresión y después de esta expresión. Y aquí igualmente, hamkuna, mijunkichi, ustedes comen o simplemente ustedes comerán. Pero ¿cómo identificamos? En estas dos situaciones, estimados amigos, lo único que nosotros debemos hacer es guiarnos en qué contexto se utilizan estas dos expresiones. Eso es lo único que te puedo decir, ¿eh? Entonces, es contextual. Muchas veces, para evitar este tipo de expresiones, por ejemplo, yo puedo utilizar aquí una palabrita más. Si no quiero confundir, puedo utilizar la siguiente expresión. Hamkuna pajarin mijungich. Utilizando un adverbio de tiempo, ¿ya? Pero no siempre se va a presentar un adverbio de tiempo como estamos viendo, sino hay oraciones en el que muchas personas en el habla diario, en la escritura diaria, no siempre te van a decir Hankuna Pahari Mijungich, sino nos van a decir Imata Mijungich. Aquí, por ejemplo, es una pregunta en vivo. Entonces, ¿cómo yo me guío del contexto de la conversación? Imagínate que estoy hablando con mi mamá y me dice unas 5 o 6 expresiones adelante, dije, mamá, mañana voy a venir. Y estamos hablando y me pregunta en un momento a otro y me dice, ¿y qué quieres comer? ¿O qué comes? ¿O qué comerás? Y me está preguntando de un tiempo futuro. Entonces, por eso siempre en una conversación en quechua hay que estar atentos y escuchar el contexto de nuestros diálogos. ¿Ya, estimada? Entonces, eso hay que tener en cuenta. ¿Entendido? ¿Me están entendiendo, no es cierto? Arilla, Mano, chachi. ya. Muy bien. Entonces, ya tenemos hasta, en este caso, por ejemplo, estamos utilizando un recurso más, IMAP achagua. De frente podemos utilizar, ¿no es cierto? Ahora, veamos en nuestro libro qué encontramos. Por ejemplo, Imawan Karanki, por ejemplo. Ya Imawan Churarhanki, Churankanki, me había equivocado, ¿ya? Entonces, podemos utilizar. Completa las oraciones con el instrumento correcto. Imawan Mijunki, ¿con qué comes? Y aquí pongo, por ejemplo, yo puedo poner aquí y decir, Uña Wishlawan, puede ser, ¿ya? Pongo aquí. Uña Wishlawan, Mikoni. Ya está. Podría ser mi recurso que puedo utilizar. Uña Wishlawan, Mikoni. Y voy contestando. Imawan Kuchunki, Imawan Baikunki. Aquí me equivoco, Paikunki. Imawan Tertichinki, ¿ya? Este Paikunki que vas a encontrar aquí arriba también. Estito, corríjanlo, por favor. Imawan, aquí. Tertichinki. ¿Ya? Tertichinki. ¿Con qué fríes? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿con qué fríes un alimento? Aceite. Aceite no existe en quechua. Entonces, ¿con qué fríes? Huiraban, puede ser, con grasa, ¿eh? Antiguamente, ¿con qué se freía? El chicharrón, ¿con qué se hace? Con grasa, ¿eh? Entonces, huiraban, dices, ¿ya? Aquí van respondiendo. En el ejercicio B van a asociar la pregunta con el instrumento correcto. Y Mao, mejor, ¿con qué comes? Walter, Walter. Tengo Adelante. una preguntita. ¿Se puede también Vamos, usar vamos. los pronombres posesivos allí en el one con cada objeto que se menciona? ¿Se acepta eso? Por ejemplo, en vez de A decir ver, Wisliawan, ¿se puede decir Wisliaiwan o Wisliaikiwan? sí, normal, puedes utilizar. Por ejemplo, aquí dice, Dina, y mapachaban churaconqui. Y aquí me puede responder Dina. Yuraj, imagínate que Dina se pone con mi falda. Y aquí pone el posesivo. Yuraj, walikiwan, churaco. Puedo utilizar los posesivos. Mira, he utilizado un posesivo. Walikiwan. ¿Con qué prenda te pones? Dina, yuraj, walikiwan, churaco. Utilizas el posesivo.
Por ejemplo, puedes utilizar también plural. Puedo decir, Dina yuraq waliki kuna churakun. También puedo utilizar. O sea, aquí las opciones están bien abiertas ya para que tú puedas plantear tu respuesta. No te quedes solo en lo que te enseño. Combina el posesivo, combina el plural y vas a ver que tu aprendizaje va a ser más amplio. ¿Ya? Por ejemplo, Hankuna y Mapachaman, todos son griches. Ello, Wara. Si somos hartos, podría ser Wara kunawan tosusako. Estoy poniendo plural. Y si quiero posesivo, puedo poner ello, guaraikunawan, con mis pantalones amarillos estamos bailando. O sea, el tema es que no solo debes quedarte aquí, sino tienes que ampliar tu respuesta con todo lo que hemos aprendido. ¿Ya? ¿Entendido? Lawan. Una wislawan. ¿Ya? Muy bien. Ahora en el libro también tenemos aquí, mira. Pregunta A, o vas a asociar, ¿eh? ¿Qué tengo que asociar? Imawan tertichinki, ¿con qué fríes? Oh, tertichinawan, dice aquí, ya está. Imawan karanki, ¿con qué sirves? Karay es servir. Wislawan. Wishlawan, kuchunawan, ¿con el cuchillo puedo servir? No. No, con la Wishlawan, wisla. ya está. Y voy poniendo Wishlawan, y voy relacionando. Profesor dice, Ahora. Imawan mejor que no hay respuesta. Imawan mijunki, a ver, ¿con qué comes? Llantawan, no puede ser. Ah, Nawan tampoco. ya, aquí tal vez en las recetas me equivoco, ¿eh? A veces elaborar estos materiales un poco me toma tiempo, pero ya, necesito hay que corregir, ¿ya? Muy bien. Se traduce al quechua. ¿Qué nos dice? ¿Con qué comes? ¿Cómo sería en quechua? Imawan Con mejunki. ¿Con qué comes? Imawan mijunki, ya está. Esa es mi pregunta. Imawan mijunki. Voy poniendo. ¿Con qué sirves la comida? Mira, fíjate aquí. Imawan karanki. Imawan Imawan karanki. Imawan mijunata. Imawan Mijunata karanki. mijunki. ¿Ya? Imawan mijunata karanki. Mira, para que un poco más entiendan, mira esta preguntita. Les voy a orientar. Por ejemplo, la pregunta es, ¿con qué sirves la comida? ¿Ya? Aquí está, mira. Para que se puedan guiar un poco más, cómo encontrarnos o cómo traducir. ¿Con qué sirves la comida? Ya está. Ojo, estimados amigos. Aquí te voy a dar algunas ideas clave para que tú puedas tener idea de lo que estamos haciendo. Uno importante. Si tú encuentras un artículo como esto, tú te encuentras el artículo la, encuentras los, encuentras las, encuentras el, encuentras la, y hemos puesto, a las, encuentras a los, encuentras, ¿qué más? A, ¿ya? Cuando tú te encuentras con estos artículos en quechua o en castellano, debes tener lo siguiente en mente. Si yo me encuentro con alguno de ellos, como en este caso la, y aquí le agrega o le sigue un sustantivo, automáticamente mi mente tiene que volar a utilizar el ta para ese sustantivo. Por ejemplo, comida es sustantivo. ¿Qué hago? Simplemente pongo aquí abajo y pongo mi cuna. Pero como tiene un artículo aquí, automáticamente pongo el ta. Ya está. Mira, fíjate, mi kunat. Ahora, ¿con qué? Hemos aprendido, justo aprendemos eso. Ima, wan. Ya está. Mi kunat. Y el verbo siempre va a ir al final. Aquí está el verbo. Verbo servir. ¿Ja? Karanki. Ya está. ¿Qué sirves? La comida. ¿No es cierto?
Con imawan mikunata qaranki. ¿Ya? Wishlawan. Y aquí mi respuesta sería Wishlawan, mira, Wishlawan mikunata qara. Harani. Yes. Wishlawan mikunata qara. Entonces, mira, aprendiste algo. Lo que aprendiste es que si tú te encuentras con estos recursos, la, los, a, los, alas, a, automáticamente tu mente tiene que volar a utilizar el sufijo acusativo ta al siguiente sustantivo que tú estás utilizando. Por ejemplo, ¿ya? Aquí, mira. ¿Qué pasaría si yo te pregunto, ¿con qué sirves comida? Aquí, No, ya no hay acusativo. ¿cómo sería? ¿Con qué sirves comida? Imawan, karanki. No, imawan, mikunata Ya. karanki. Mikunata Haranki. Pero si aquí no hay un artículo, ¿por qué he puesto ta? No, imawan, mikunata. No, no da. Imawan, Imawan mikuna. No. no da. Ah, mira, porque normalmente, estimados, nuestras oraciones siempre van a ser con artículos. ¿Con qué sirve comida? No, sino podemos decir, ¿con qué sirve la? Mira, Comida. siempre vamos a encontrar un artículo. Entonces, hay oraciones en el que tú te vas a encontrar, no vas a encontrar un artículo, pero siempre tienes que tratar de hablar siempre con artículos para que no te equivoques, ¿ya? Entonces, imam mejunata, karanki. ¿Con qué sirve la comida? Karan, en este caso sería. ¿Con qué? Imam mejunata, karan. Ya está, ¿no es cierto? Profe, Imam. Uislawan, mikunata, karan. Esa sería mi respuesta. profe, yo lo ¿Entendido? relaciono más como objeto directo del verbo. Claro, es el Claro, objeto directo del verbo. los Siempre. artículos se sobreentienden, me parece, ¿no? Y bueno, yo lo veo así. Ajá. Sí, claro. En este caso, el objeto directo del verbo siempre va a llevar el acusativo ta. En algunos casos, como en este caso, el ta se utiliza directamente a la acción que recae, ¿ya? La acción que se está realizando, ¿a quién recae? En el objeto directo. Y ese objeto directo siempre va a ir con el acusativo ta. ¿Ya? Eso hay que entender. Pero hay veces para que no hablen tanto como reconocer el objeto directo, todo eso, a veces yo les explico así nomás para que entiendan. ¿Ya? Muy bien. Ahora, veamos aquí. ¿Con qué fríes las papas? ¿Con qué revuelves la sopa? ¿Con qué limpias el plato? ¿Con qué limpias el plato? El plato. Con Mira, por ejemplo, aquí otra vez nos hemos encontrado mira, fíjense, automáticamente aquí estoy utilizando las, la, el. En este caso, me da siempre la idea de utilizar el acusativo ta. Veamos, ¿con qué limpias el plato? ¿Cómo sería mi pregunta? Imawa, Imawan, ¿ya? Imawan, pukuta, Uchanki. Uku, ta. Limpias, Chau, pichanki. Pichanki. Ya está. Imawa, pukuta, pichanki. Esa sería. ¿Con qué limpia? La respuesta. Por ejemplo, la sopa. Imawan, lawat, kaiwinki. También podemos utilizar. ¿Ya? Muy bien, estimados amigos. Este es el Imawa. Tienen para trabajar desde la página hasta la página 8, ¿eh? Desde la página 5, 6 creo que estamos trabajando. ¿Ya? Desde la página 6 hasta la página 8. ¿Entendido? ¿Ya? ¿Dudas, preguntas con el Imawan? Mano, cancho. ¿Y cómo sería una expresión negativa? Si todos estos son afirmativos. Mana ya chachi. Mano. Uka, chatun. La chachi una. Acá A ver. sería Dina
Dice, Juan imawan ñuqa manan Función de expresión yana negativa. uñata wisllawanchu mikhuni. Podría ser, por ejemplo, dice ñoja. Si nosotros queremos convertir estas oraciones que estamos viendo aquí, mira, fíjate aquí, en un modo negativo. A ver, vamos aquí. Modo negativo, señores. Ya. Modo negativo. Y mira cama que hay modo negativo. Ya todo lo que es afirmativo hemos hablado. Ya. Y en modo negativo, dice, yachach imao hilhan. Y puedo decir, yachach, mira, vamos a ponerlo. Siempre en el recurso al mana. Y aquí pongo, siempre después del sujeto, voy a poner mana. Mana, aquí está, mira. Yachacher, mana, ¿qué cosa? Uka hatun, hilhanawan, hilhanchu. Y en este caso, estimados amigos, muchas veces varía, ¿eh? Yo suelo utilizar el chu aquí, ¿ya? Para negar que no escribe con el plumón grande o lapicero grande rojo negro, ¿ya? Podría ser. Ahora, mira, veamos esto. ¿Qué pasa? ¿Ya? Aquí vamos a poner, mira, fíjate, dos cosas muy interesantes. ¿Cuál va a ser la diferencia entre la primera y la segunda? Aquí tengo dos respuestas, ¿ya? La respuesta 1 y la respuesta 2. Dice lo siguiente, fíjense. Yacha hermana puka hatun hilhanawanchu hilhan. Segunda, yacha hermana puka hatun hilhanawan hilhanchu. ¿Cómo yo o cuál es la diferencia en las dos expresiones? Uno, cuando utilizamos el chu aquí, en solo en el objeto de la oración, y cuando utilizamos en el verbo, son dos cosas muy interesantes. En el primero, estimados, solo está enfatizando que el docente no utiliza, en este caso, el plumón rojo. Esta parte sería la parte enfatizada, que el profesor está seguro, ¿ya?, de que no escribe con el plumón o con el lapicero rojo. Pero cuando yo utilizo, en este caso, el chu al final, el peso de la expresión enfática recae en todo esto. Más que todo, en vez de poner esto, más recae en el verbo. Estoy enfatizando, levantando el verbo. Ambas expresiones son válidas, pero, como te digo, te vas a encontrar con estos dos tipos de expresiones en el quechua. Para que no te equivoques, nomás estoy explicando. ¿Ambos significan lo mismo? Sí, solo que a veces nosotros damos más énfasis a esta parte y en la segunda damos más énfasis al verbo, ¿ya? Pero siempre van a tener la misma traducción, ¿ya? No van a variar en traducción, ¿ya? Entonces, podemos utilizar los métodos, ¿ya? Por ejemplo, imawan mijunki. Nohan yana uña wishlawan mijoni. Sería Puedo ñuqa mana utilizar yana uña Yo estoy acá en el wisllawanchu hospital, ¿dónde está? Ya, mana yana uña wisllawanchu mikhuni. podemos utilizar, ¿eh? Mira, mana hace chu. Aquí yo tengo dos recursos muy importantes. Mana, pero en este caso, como te iba explicando, la carga enfática, esa carga de intensidad, que yo digo, oye, no como con esa cuchara negra. El énfasis cae en la cuchara negra. Pero si yo utilizo esta misma expresión aquí,
pero la carga enfática puede caer en el verbo. Al final ambas expresiones son válidas. No, jamana, yana, uña, wishlawan, mejor dicho. Pero si te das cuenta, en mejor dicho cae una carga enfática. ¿Ya? Entonces, cositas hay que aprender. Uña normalmente es algo pequeño, ¿eh? Para objetos, ¿eh? Uña huaca, dices. ¿Ya? También algunos dicen huchuy, wisla, uchuy. Va a variar dependiendo de la variedad que he hecho. ¿Ya? ¿Entendido o no entendido? Y miren, gambas, podemos utilizar este tipo de expresiones. ¿Ya? Estimados amigos. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces tenemos actividad pendiente de la página 1 hasta la, no es de la página, de las 5 hasta las 7. No, de las 6 hasta las 7, 8. De las 6 hasta la 8, por favor. ¿Ya? Actividad de las 6 a la 8. Por favor, respondan. Pendiente desde la página 6 hasta la 08. ¿Ya? Trabajen esas páginas y si aún quieres unirte a nuestro curso, aquí te dejo nuestro número, ¿ya? Nos pueden escribir este número, ¿ya? Disculpa que lo interrumpa. Quizá nos pueda pasar una lista de verbos. Ya, mira, ¿sabes dónde vas a encontrar la lista de verbos, estimada? Aquí vas a encontrar, ¿dónde está esto? Entras aquí a esta página que se les hemos dado a segunda temporada. Ujú. Aquí está y vas a encontrar libros adicionales, ¿ya? Y en sopa de letras en quechua vas a encontrar cantidad de palabras, verbos, ¿ya? Ah, ya. Ujú. Y a manera de que vas a estar aprendiendo, buscando letras o palabras, vas a estar aprendiendo un poco más de vocabulario, ¿ya? Me dicen sopa de letras, ¿no? ¿Cómo le dicen? Sopa de letras, me dicen, ¿no? Sí, sopa de letras está, ¿ya? Aquí está. Ya, pues, estimados amigos, creo que con eso quedamos esta noche. Espero Profe, que hayan una aprendido un poco. consulta. ¿No habrá un aplicativo así como el inglés, que hay aplicativos de que jueguitos que haces con el celular y, por ejemplo, en quechua, ¿no? Los vocabularios? A ver, aquí está el prompt. No hay, ¿no? De sesión de No aprendizaje. habría ¿Ya? todavía así como en inglés que haces juegos y a la vez aprendes el vocabulario. Estamos identificando. Sí, no hay todavía, por ahora no hay todavía. Porque eso apoya ahí donde Esta uno segunda está parte caminando, donde uno es está haciendo, el no, con contexto. tiempo libre puede hacerlo. El contexto. Vamos a tratar de ver, tal vez encontremos alguno y se los paso, ¿ya? Indico qué aplicativos podemos utilizar y tal vez encontramos, ¿ya? Ya, profe, por favor, si se puede crear también, no sé, creo que un ingeniero lo puede crear eso, ¿ya? Ya. Ya, profe, Vamos a gracias. ver. Ya, ¿Ya? profe, gracias. Ya, estimados amigos, con eso quedamos. Ayintuta, minchakama. Añay, yachachi. Ayintuta, ayintuta. Chacame, chachi. Calma ahí, chachi. Sánchez Carrión. Chacama, mautamasicuna. Ya nos vemos. Tupaconantzcama. 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 Y lo que estamos avanzando hoy día, voy a subirlo al Google Drive también para que puedan verlo, ¿ya? Ya nos vemos, ya nos vemos, ya nos vemos. Siendo el Alguien potencial pone, agrícola Si aún no te has unido.